Si no sabes leer ni escribir, como te decía, pero puede aprender a razonar, puede aprender a definir y lograr conclusiones sobre cada o de cada problema, de cada sujeto. Solo tienes que detenerte, porque tú tienes que hablarle a tus hijos. Tú tienes que compartir con la familia, tienes que compartir con los vecinos. Y eso es importante. Cuánto me gustaría que también otros puedan asimilar la vivencia de esos señores de Jimayaco, que se reúnen para escucharme, no porque sea a mí, sino a cualquier otro. Se reúnen 5, 10, 15 o 20, como me decía el señor Agustín Batista, el dueño de la casa donde estuve. Y ese señor, que es una persona económicamente estable, entonces él es el que se preocupa por llamar a los vecinos, a sus copartícipes de la comunidad, para que puedan entre todos compartir, y arreglan hasta la carretera, porque Obras Públicas no ha tomado el momento para ir a Jimayaco y allí ver cómo están los caminos y requieren ser reparados, reconstruidos, asfaltados. Entonces, si eso se hace en otras comunidades, si eso se logra en los barrios, como sé de un señor en Cienfuegos que pone a través de la radio esta locución que yo transmito a ustedes, dirijo, y pone sus bocinas para que todos los que pasen puedan escucharla, y muchos se detienen a escuchar un momento porque tienen que seguir para ir al trabajo. Entonces ahora quiero que tú me permitas algo, y te pido excusa. Quiero que se pasen fragmentos de esa conferencia, de ese diálogo, mejor dicho, que me permitieron sostener los hombres y mujeres de Jimayaco. Y desde aquí darle las gracias a ellos. Ya en otra locución vamos a tratar otro tema de manera formal, pero quise compartir contigo esa experiencia. En tal sentido, te dejo con los fragmentos de esa intervención que tuve en ese campito. Buscar un derrotero negativo porque está visualizando lo que coincidente y lo no coincidente. Peor es no hablar. Peor es no decir nada. Lo peor es quedarse callado cuando se viene a discutir el avance, el progreso, la transformación de la comunidad donde se vive. Y eso significa que todos y cada uno son piezas fundamentales, son piezas importantes. Y cada reunión, don Agustín, debe convertirse en una fiesta de ideas, en una fiesta que se combine con el amor, la solidaridad y la lealtad. Solidaridad y lealtad son dos palabras infinitas en su expansión. Si no soy solidario, no puedo ser leal. Si no soy leal, jamás puedo aspirar a ser solidario. El individualismo, vuelvo y lo reitero, es un vicio maldito. Todos los que están aquí, de una forma u otra, estoy consciente, estoy convencido que cada uno de ustedes, no importa la iglesia que asistan, su naturaleza, son amantes de lo que Jesús de Nazaret predicó. Y Jesús fue capaz de morir en una cruz por amor al prójimo, por amor a los demás.
Y por lo que veo a ustedes le falta mucho por hacer. No conozco la escuela, no conozco la policlínica, no conozco el acueducto que tengan, pero eso necesita todos los días irse remozando, porque es mayor la población. Ya tengo que ver si en la policlínica cuántos médicos hay. Pero tengo que ver si ya se está pensando en hacer una sala de cirugía para hacer operaciones menores. Y si hay los médicos capacitados para eso. ¿Cuántos médicos tiene la policlínica de aquí? Dos. ¿Para una población tan vasta? No. ¿Pero por qué no hay más? Porque los médicos no quieren ir al campo. Ahora se dio un caso en un país que ustedes han oído mencionar. Todos lo conocemos de nombre, por lo menos. Se llama México. A México le hacían falta 60,000 médicos para llevarlo a las tierras de los indígenas mayas y aztecas. Va a Cuba y llega a un acuerdo con el gobierno cubano en contratar 10,000 médicos, pero la oposición se opuso, que eso era apoyar el comunismo, eso era apoyar el diablo, que en México había los médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el presidente de una forma sabia? Ordena al secretario de Salud Pública a que anuncie que hay puesto vacante y todo el que esté interesado se presente para ver si llena los requisitos e irse al campo, a la montaña, donde se necesita el médico. ¿Cuántos médicos creen ustedes que asistieron para el concurso? 1,200 y pico de médicos. Que tenemos que despertar el amor en el pueblo y tenemos que buscar que el gobierno, cual que sea, venza las causas que motivan la violencia, el robo, el crimen, el narcotráfico, la droga. Y esas causas están ahí. Si no la vencemos, entonces lo que responderemos es con vara. Y en vez de enfrentar la violencia con vara, debemos brindarla con abrazos, pero provocando cómo erradicar las causas. Con eso le voy a terminar diciendo, ¿cómo puedo erradicar la violencia si mi hijo no es educado, si no es formado? No es que llegue a la universidad, pero siendo bachiller puede estudiar en una escuela técnica, donde aprenda álgebra, trigonometría, gramática, historia, pero al mismo tiempo un oficio que cuando salga del bachillerato y no quiera seguir, tenga de qué vivir y cobrar bien. ¿Qué hago si no busco que mis hijos que quieren ir a la universidad estudien no lo que quieran en sí, sino lo que la sociedad y el mercado necesiten? No solo estudiar abogado, derecho, hay demasiado. No solo estudiar psicología, hay demasiado. Periodismo, hay demasiado. Tenemos que tener una meta, un horizonte, química, física, matemática,
hacerlo pequeño científico al que llegue a la universidad. El Estado tiene que proporcionar. ¿Cómo puedo erradicar la violencia si yo no tengo trabajo y no tengo con qué pagar el alquiler? Y la mujer tiene la presión de que nos van a desalojar. ¿Cómo me va a recibir la mujer? Hay una fuente, hay un germen de discordia provocada por esa incapacidad. ¿Y qué hace el hijo cuando ve al padre y la madre pelear? Largarse de la casa. ¿A dónde va a las calles? ¿Y que cómo venzo la violencia si en mi casa hay un hijo o un padre o uno de los esposos discapacitado, que no puede caminar, no tiene ni la silla de ruedas, porque no hay un Estado que le ayude, le proporcione respuesta? Tiene un hijo autista. Me decía una abogada casada con un médico y ella de familia pudiente y el médico y el esposo también, pero llorando me decía en un viaje que fuimos a la Romana, iba mi esposa a un congreso de derecho del trabajo. Me decía, ¿sabe lo que es que el Estado nunca me ha dicho en qué puede ayudarme? Tal vez ni salud pública sepa que existe ese hijo con autismo. ¿Cómo puede estar una familia que su hijo tiene leucemia? O el papá o la mamá. ¿Con qué locura? Hasta los ricos tiemblan para el costo de esa enfermedad, que será el pobre. Entonces todo eso genera violencia. El no crear fuente de trabajo con buenos salarios crea violencia, forma violencia, motiva violencia. Y contra todo eso hay que luchar desde aquí. Hay que hacer un censo, don Agustín, de cada familia, ver cuántos son que viven en la familia, cuántos hijos, qué edad tienen. Hay que hacer un censo que tiene que hacerlo el Estado, pero no lo hace. Y no se lo entrega a la comunidad si lo hace. ¿Cuánto estudian? ¿Cuánto están sin estudiar? ¿Cuánto comen una vez al día o 2 veces al día? ¿Y quién come caliente 3 veces al día? Y todos esos estudios les permitirán a ustedes saber cómo luchar, por qué luchar y hacia dónde enrumbar el camino de la lucha. Los hijos del bachillerato, a tomar conciencia para que hagan ese tipo de trabajo. Y a lo que hay aquí que están en la universidad o se hicieron profesionales y tienen raíces aquí, reunirlo para que le ayuden. Porque no es una lucha sola de los que ya han ido envejeciendo. Es una corresponsabilidad de ellos. No vine a trazarle pauta porque no sabía ni de qué iba a hablar. Y ya sí tengo 1 hora y los 10 minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.